La casa maldita que nadie se atreve a demoler. ¿Alguna vez has oído hablar de un lugar donde la muerte no significa el final? En Galicia, existe una casa que ha sido testigo de horrores inexplicables, donde las almas no encuentran descanso y aquellos que entran jamás vuelven a salir. Esta es la historia real de la Casa de los Lamentos, un sitio marcado por una maldición ancestral. Pero cuidado, porque al escuchar esta historia, podrías atraer su oscura presencia. En una olvidada parroquia de Galicia, entre brumas espesas y noches de insomnio, se alzaba la ruinosa Casa de los Lamentos. Su historia, tejida con hilos de infortunio y desolación, se remontaba a siglos atrás, cuando el viejo hidalgo don Esteban de Valverde, poseído por la locura y el miedo a la muerte, decidió sellar su destino con un acto que desafió la piedad y la razón. Los ancianos del pueblo contaban la historia en susurros. Don Esteban, obsesionado con la idea de la inmortalidad, recurrió a antiguos rituales prohibidos, ofrendando su propia sangre a entidades que la religión había condenado al olvido. Se decía que había sellado un pacto con fuerzas innombrables, aquellas que habitan en los rincones oscuros del tiempo, prometiendo su alma a cambio de la eternidad. Las paredes de la casa absorbieron su angustia, y el eco de sus rezos desesperados se convirtió en un gemido perpetuo que, aún en el siglo XXI, seguía oyéndose en las noches de luna nueva. Cuentan los registros olvidados que, en su lecho de muerte, don Esteban no encontró descanso. Su cadáver, enterrado en los jardines de la propiedad, fue hallado días después con los ojos abiertos, la boca desencajada en un grito de horror y las manos crispadas como si hubiese intentado escapar de una pesadilla imposible de describir. Los sacerdotes que intentaron darle sepultura se marcharon aterrorizados, sus rostros pálidos, sin atreverse a pronunciar lo que habían presenciado. Sin embargo, lo que muchos ignoraban era que la casa misma parecía cobrar vida tras su muerte. A lo largo de los años, múltiples intentos por rehabilitarla terminaron en fracasos y tragedias. A mediados del siglo XIX, una acaudalada familia intentó restaurarla y convertirla en una residencia de verano. No pasaron más de 2 meses cuando la esposa del propietario fue hallada de pie frente a un espejo, con una mirada perdida y un cuchillo en la mano. «Me llamó por mi nombre», susurraba una y otra vez antes de desplomarse. Sus hijas desaparecieron sin dejar rastro y su marido, consumido por la locura, se internó en un convento hasta el final de sus días. Durante la Guerra Civil Española, la casa fue utilizada como refugio por soldados republicanos, pero pronto fue abandonada sin ninguna explicación oficial. Documentos recuperados indican que los soldados hablaban de apariciones nocturnas, voces que les llamaban por sus nombres y compañeros que, tras quedar de guardia en la madrugada, simplemente desaparecían, dejando solo sus pertenencias esparcidas en el suelo. Pero fue en el año 2003 cuando la maldición se manifestó con todo su horror. Una familia, atraída por la belleza decadente de la casona, decidió habitarla pese a las advertencias de los lugareños. Durante las primeras semanas, todo fue sosiego, pero pronto comenzaron los susurros en la noche, el crujir de las maderas sin razón aparente, y la sensación de ser observados por algo que moraba en las sombras. El hijo menor, un niño de apenas 8 años, fue el primero en sufrir el influjo de la casa. Su risa se tornó en murmullos en una lengua desconocida, y sus ojos, antes llenos de vida, reflejaban un vacío insondable. «Él viene por mí», decía con una voz que no parecía suya. «Don Esteban quiere compañía». Su madre, aterrada, lo encontraba algunas madrugadas sentado en el suelo de su habitación, con la mirada fija en la oscuridad del pasillo. El aire alrededor del niño se sentía gélido, y un olor fétido impregnaba la estancia. Las manifestaciones se intensificaron. La madre despertó una noche con la sensación de que alguien la observaba. Al girarse, vio una silueta alta y delgada junto a la puerta, con ojos brillantes como brasas apagadas. Paralizada por el miedo, sintió un peso sobre su pecho y un murmullo gutural que parecía surgir de dentro de las paredes: «La deuda aún no está saldada». Cuando logró moverse, la figura había desaparecido, pero en el espejo de la habitación había una marca oscura, como una sombra que se negaba a desvanecerse. El padre, incrédulo al principio, cambió su escepticismo por pánico cuando fue testigo de una aparición indescriptible. Al entrar en el desván, una brisa helada recorrió su piel, y ante sus ojos vio el reflejo de un hombre de época, vestido con ropas nobles pero desgastadas, con una expresión de angustia inhumana. Su boca se movía, pero ningún sonido escapaba de ella.
Cuando intentó encender la luz, la bombilla estalló y sintió unas manos invisibles aferrarse a su cuello. Logró escapar, pero con profundas marcas en la piel, como si garras afiladas hubieran intentado arrastrarlo al abismo. Desesperados, intentaron marcharse, pero la casa no permitió su huida. La puerta principal, testigo de siglos de sufrimiento, se cerró con una fuerza sobrehumana. Las ventanas se atrancaron como si una voluntad oscura las controlara. La noche en que intentaron escapar fue la última vez que alguien los vio con vida. Días después, la Guardia Civil irrumpió en la vivienda tras recibir quejas de los vecinos por el hedor que emanaba del interior. Lo que hallaron desafió toda lógica. La familia entera yacía en la sala principal, con expresiones de horror esculpidas en sus rostros, sus cuerpos intactos, pero sin vida. En la pared, escrita con un líquido oscuro, una sola frase: la casa siempre cobra su deuda. Hoy, la casa permanece en ruinas, pero nadie se atreve a demolerla. Los obreros que intentaron destruirla cayeron enfermos o sufrieron accidentes inexplicables. Uno de ellos, en su delirio febril, murmuró con voz entrecortada: él aún está aquí, y no quiere que lo olvidemos. Algunos cazadores de lo paranormal han intentado documentar el fenómeno, pero pocos han salido indemnes. Los que logran escapar cuentan que algo, o alguien, los sigue incluso después de abandonar la propiedad. Algunos, en la tranquilidad de sus hogares, han despertado con la certeza de que una sombra los observa desde el umbral de su habitación.